Ok, muy bien. Buenos días con todos. Un gusto estar el día de hoy con ustedes una vez más. Este es nuestro primer webinar del año y vamos a hablar de un tema que me gusta bastante. En realidad es algo que todos estudiamos en la universidad en algún momento de manera superficial y rápida, es que es conocido como la pirámide de Maslow. Y vamos a hablar un poco de Maslow, de su Pirámide de teoría Maslow, y pero el ¿cuánto nos impacto gusta? que tiene. Voy a poner en mute a las personas. Si alguien quiere preguntar, puede sacar el mute y hablar, pero por lo pronto vamos a poner el mute en la grabación. Estamos grabando también, hay muchas personas inscritas, pero muchas veces las personas no logran conectarse. Estamos todos iniciando todavía el año y con tareas y cosas que hacer en el trabajo. Entonces la grabamos y luego la compartimos con las personas que se inscribieron y no pudieron participar. Como les decía, estamos hablando el día de hoy de la pirámide de Maslow. Vamos a explicar un poco la teoría y vamos sobre todo a entenderla desde una perspectiva de liderazgo y cómo nos puede ayudar esto en el trabajo, a conectarnos con otras personas y sobre todo a entender a otras personas. Me presento rápidamente. Mi nombre es Fernando Blas, para los que me conocen por primera vez. Soy el Country Manager de Thomas International aquí en Ecuador. Soy el gerente general de Agencia 7 Consultores, que es una empresa de consultoría organizacional y selección de personal también aquí en Ecuador. Y soy profesor de filosofía desde hace ya mucho tiempo. Entonces vamos a combinar todo eso. Mi especialidad, si la queremos sintetizar, es eh, el comportamiento humano, entender al comportamiento humano y entender cómo las personas pueden interactuar de mejor manera en el trabajo y cómo podemos liderar mejor a las personas. Luego hablamos un poco más, si quieren, de lo que hacemos nosotros y vamos a ir directo a lo que vinimos. Como les decía, esta teoría de Maslow se estudia en la universidad. Conocemos poco al personaje y vamos a hablar brevemente sobre él. La persona que ven en la foto es Abraham Maslow. Fue un psicólogo, investigador, un pionero en su época. Vivió en una época muy particular en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, y les cuento brevemente. Fue el hijo mayor de 7 hermanos. Y algo curioso con relación a Maslow es que él decía que su infancia fue básicamente solitaria y bastante infeliz también. No necesariamente por la relación con sus padres, pero era un niño judío en esa época. Estamos hablando de inicios del siglo XX, en un barrio no judío. Em, y por otro lado, otro elemento muy importante es que vivió las grandes guerras, ¿no? No participó, es decir, no pudo enlistarse en el ejército por la edad. Para la primera era muy pequeño y para la segunda ya era demasiado grande. Pero lo vivió de lejos y de cerca al mismo tiempo. De lejos porque no estuvo en el campo de batalla, pero como a todos en el mundo occidental en esa época, le impactó de primera mano y sobre todo le impactó en cuanto a su propósito de vida, del cual ya vamos a hablar. Su padre quería que estudiara derecho. Él venía de una familia de padres no educados y él intentó estudiar derecho y a las pocas semanas le dijo al papá: la verdad es que no puedo con esto, y se puso a estudiar psicología. Hay que entender algo también con relación al contexto, y es que estamos hablando de inicios del siglo XX. Hoy día la psicología es una rama de la ciencia común. En esa época estamos hablando de los pioneros, ¿no? Estamos hablando de Carl Jung, de Sigmund Freud antes de ellos, luego Carl Jung, Eric Fromm, Abraham Maslow, William Moulton Marston y compañía. Es decir, personas que de cierta manera son pioneras en esa época, que comienzan a desarrollar diferentes teorías sobre la personalidad, sobre la psiquis del ser humano. Hay dos muy bien establecidas en la época y de cierta manera radicales, que están a los extremos. William Moulton Marston, perdón, Abraham Maslow viene a
definir una tercera vía en cuanto al conocimiento de la psiquis del ser humano y una propuesta de cómo lidiar con esas necesidades de las que él habla. Como les decía hace un momento, bueno, él vivió las guerras de lejos, ¿no? No pudo alistarse en el ejército y él cuenta que en 1941 tiene una especie de visión, una revelación en la cual él dice que tiene que hacer algo para ayudar a salvar el mundo. Hay que entender que la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939, es devastadora para el mundo occidental, sobre todo en Europa, y se comienzan a conocer y a observar un sinnúmero de barbaridades que no necesariamente se habían visto antes. Es decir, en la Primera Guerra Mundial sí, pero eso todavía está fresco, y en la Segunda Guerra Mundial todavía un poco más. Entonces, eso sobre esa revelación, si les interesa, hay un artículo de una revista que se llama Psychology Today, que es una revista muy famosa de psicología, y en los 60s, escribe en el 68, si no me equivoco, le hacen una entrevista muy extensa y es un documento que hoy día es una referencia con relación al pensamiento de Maslow. Entonces, él cuenta que tuvo una visión además de una mesa de paz con gente sentada alrededor hablando sobre la naturaleza humana y el odio. Y finalmente, para terminar de hablar de él, de él como persona, escribió varios libros, los más conocidos son Motivación y Personalidad y La persona autorrealizada. Hay que entender que esta teoría de motivaciones o jerarquía de necesidades aparece en primer lugar en una revista investigativa como un trabajo que también lo pueden encontrar en Internet, está sobre todo en inglés, pero lo pueden encontrar en Internet. Su concepto más famoso fue esta idea de la jerarquía de necesidades del ser humano, sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. Y aquí hay una frase que me gusta bastante. Él dice que la mayoría de las personas son buenas personas. El mal es causado por la ignorancia, la falta de consideración, el miedo o incluso el deseo de popularidad. Y esto es interesante porque considerando el contexto de la época, efectivamente estamos hablando de un mundo donde las cosas se dividen entre los buenos y los malos, eh, los, eh, los bárbaros y la gente civilizada, más o menos. Ese es el planteamiento. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial viene una gran época de paz relativa en el mundo y hoy día nos encontramos en una situación donde finalmente nos comenzamos a hacer otra vez estas preguntas trascendentales de buenos y malos y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esencialmente no hay personas buenas y malas por naturaleza, lo que Maslow plantea es que hay personas que son ignorantes, que no tienen conocimiento o que son esencialmente egocéntricas y eso los lleva a actuar mal. Hay dos ideas claves con relación al pensamiento de Maslow que son importantes como punto de partida, ¿no? La primera, él creía que los seres humanos son por naturaleza buenos y bien intencionados, es lo que hablábamos hace un momento. Y la segunda, él pensaba que una persona solo puede ser totalmente humana si su más profunda naturaleza interior está satisfecha. Es decir, llegamos a esa realización de lo humano como tal cuando la naturaleza intrínseca, la naturaleza más profunda del ser humano está satisfecha. Y aquí hay un elemento también bien interesante porque en la época se estudiaba el ser humano con referencia al animal. Es decir, había ya una vasta investigación con relación al comportamiento del animal como tal, cómo reaccionaba el animal, cuáles eran sus impulsos, cuáles eran sus pulsiones, cuáles eran sus deseos y se hacía una correlación, una correlación o de cierta manera se trasladaban esos comportamientos animales al humano. Y se consideraba esencialmente que, bueno, que el ser humano era un animal de cierta manera perfeccionado, pero que a la base tenía estos mismos comportamientos animales eh, que tienen los animales, valga la redundancia. Poner una persona en.
Y una vez más, si quieren, los que llegan tarde, si quieren participar, si quieren hacer una pregunta, pueden desbloquear el micrófono y preguntan sin ningún problema. Igual al final vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. Y esto que estaba diciendo es interesante porque hoy día, de cierta manera, persiste este pensamiento de que esencialmente el ser humano es un animal, solo que tiene unas capacidades adicionales, pero ya desde la época de Maslow, es decir, ya hace casi un siglo, se considera que el ser humano tiene otras características que lo hacen esencialmente diferente y por lo tanto tiene necesidades que son totalmente diferentes a las de los animales. Jerarquía de necesidades humanas, entonces, es equivalente a motivaciones humanas. El trabajo de base de Maslow se llama las motivaciones del ser humano. Y como decía al inicio de mi presentación, hoy día hablamos mucho de esta famosa pirámide de Maslow que está representada en la pantalla, donde tenemos básicas, cinco necesidades básicas de las cuales ya vamos a conversar, que son las fisiológicas, las necesidades de seguridad, de amor o pertenencia, de reconocimiento o estima y de autorrealización. Y por lo general, si ustedes hacen una búsqueda en internet, nos vamos a encontrar con esta pirámide dibujado de esta manera, a veces con nuestras traducciones. Pero hay algo interesante y es que en realidad Maslow nunca habla de una pirámide, habla de una jerarquía de necesidades y esto es importante porque cuando yo lo tengo en forma de pirámide, estamos diciendo que efectivamente hay unas encima de otras, pero que las que están encima son más escasas. De cierta manera podría interpretarse de esa manera, pero la realidad es que él habla de una jerarquía. Y en esa jerarquía nos vamos a encontrar efectivamente con necesidades que evidentemente van subiendo desde las fisiológicas hasta la autorrealización y que de cierta manera tienen que ser satisfechas las unas y las otras, pero todas son importantes y evidentemente lo que nos hace más humanos es alcanzar esa autorrealización de la que hablaba Maslow. Me esperan un momento. Ya. Ok, voy a hacer una descripción de esas necesidades de Maslow rápidamente. Em, bueno, en primer lugar tenemos las necesidades fisiológicas. Cuando habla Maslow de necesidades fisiológicas, habla concretamente de la base de este cuadro jerárquico de necesidades humanas y concretamente está hablando de necesidades muy específicas relacionadas con la supervivencia del ser humano. Utiliza un sinnúmero de términos técnicos, pero concretamente estamos hablando del hambre, del sueño, etcétera, necesidades que son claves para la supervivencia del ser humano. Hay que entender que esta primera necesidad del ser humano, las necesidades fisiológicas, tienen que ver con el aspecto biológico del ser humano. Estamos hablando de su cuerpo físico, de sus capacidades energéticas, pero estamos realmente en la base de la personalidad. Luego tenemos una, un segundo nivel de necesidades, que son las necesidades de seguridad. Y las necesidades de seguridad emergen cuando las necesidades fisiológicas ya están satisfechas, ¿no? Maslow habla mucho para entender estas necesidades, sobre todo de las necesidades debajo de la pirámide o debajo de la jerarquía, habla del comportamiento del niño. Entonces estudia mucho el comportamiento del infante y habla de esa necesidad de seguridad que necesitan los niños pequeños, ¿no? Al estudiar a los niños pequeños, de cierta manera hace una extrapolación para entender al adulto. Dice que básicamente estas necesidades en una sociedad eh, funcional, una sociedad normal, ya están relativamente bien satisfechas. Ahora, resulta que nosotros en Latinoamérica no tenemos necesariamente esa necesidad de seguridad satisfecha.
en Ecuador específicamente y en ciertas ciudades ecuatorianas y en ciertos barrios, menos. Y él dice que, bueno, el niño efectivamente va a reaccionar frente a situaciones desconocidas, va a reaccionar frente a personas desconocidas y en términos generales a cualquier amenaza percibida frente al entorno familiar. El niño efectivamente pequeño tiene un mundo muy chiquito, muy reducido. Al principio es él solito y su madre, él solito y su padre, él solito y sus padres y las personas que están en entornos muy cercanas a la familia, él solo, sus padres, ese entorno, su casa. Poco a poco el mundo se comienza a ser más grande, pero la realidad es que el niño pequeño, el bebé, tiene un entorno de seguridad y cualquier elemento externo puede ser considerado como una amenaza. Y claro, poco a poco voy creciendo y mi entorno se comienza a hacer más grande. La primera vez que me sueltan en la escuela o en la guardería, me pongo a llorar, luego eso comienza a formar parte de mi entorno conocido, la escuela, el barrio, la ciudad, el mundo. Es decir, que a medida que yo voy creciendo, voy integrando otros elementos eh, a mi esfera de conocimiento y a mi esfera de seguridad, ¿no? Y normalmente una persona que tiene esas necesidades de seguridad satisfechas se siente básicamente seguro. Es una persona que tiene seguridad en sí misma y es una persona que va a sentirse seguro en su entorno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es interesante. ¿Qué es lo que pasa con un adulto que se ha visto enfrentado de pequeño a un entorno amenazante con relación a sus necesidades fisiológicas o con relación a sus necesidades de seguridad? Bueno, va a resultar que ese niño, cuando se hace adulto, seguramente se va a comportar como niño con relación a temas de seguridad. Estoy hablando de seguridad en términos generales, no estoy hablando simplemente de seguridad con relación al hecho de estar en la calle y sentir o percibir que me van a asaltar o que me va a pasar algo. Esta percepción de falta de seguridad se va a proyectar, se va a evidenciar en cualquier entorno familiar, en el trabajo, en relaciones con otras personas, y esto puede generar que una persona sea muy sensible al cambio de rutina, muy sensible a elementos que van a impactar su propia estabilidad y eso puede convertirse para esta persona siempre en un gran problema. Es decir, todo el tiempo estoy en medio de una tormenta, todo el tiempo lo percibo como tal y las situaciones no necesariamente son como tal, pero yo las percibo de esa manera, ¿no? Y esto es importante entender porque esto nos va a llevar a comprender también que entender la inteligencia emocional, la estabilidad emocional de las personas es clave para relacionarme mejor con los otros. Y resulta que muchas veces la seguridad, la estabilidad es un tema de percepciones que están relacionadas con el impacto de mis experiencias pasadas. Hablaremos un poco más sobre el tema. Luego, una vez satisfechas esas necesidades de seguridad, nos vamos a encontrar con necesidades de amor o de afiliación, ¿no? Y esto está relacionado con las relaciones de las personas. Es decir, una persona que no tiene amigos, que no tiene un entorno estable, que no tiene pareja, que no tiene hijos, que no tiene familia, puede sentirse con esas necesidades no satisfechas, ¿no? Y por lo tanto, estas personas van a hacer un gran esfuerzo para integrarse a un grupo, para sentirse aceptados por los demás, ¿no? Maslow habla de esta necesidad de amor como, de cierta manera, la fuente de la mayoría de los problemas de la psiquis del ser humano. De cierta manera, por ahí está un poco el meollo del asunto. Importante destacar que cuando hablamos de amor, por eso muchas veces la traducción es filiación, cuando hablamos de amor no estamos hablando de sexo, sexo se puede estudiar de otra manera, es decir, no son equivalentes, ¿no? El amor está relacionado a
cómo me relaciono con otras personas y las necesidades de relación que tengo en cuanto a los demás. Luego tenemos las necesidades de estima o de autoestima, ¿no? Y efectivamente todas las personas necesitan una autoestima estable y positiva, basada en sus logros y en el respeto de los demás. Es decir, de cierta manera necesito ser reconocido, necesito sentir que efectivamente mi trabajo vale y que existo por algo, de cierta manera, ¿no? Lo que estoy haciendo tiene sentido y lo que estoy haciendo de cierta manera está aportando a construir un mundo nuevo y mejor, ¿no? Evidentemente esto se va a declinar en un sinnúmero de comportamientos relacionados con el reconocimiento, el prestigio, la apreciación social, etcétera, etcétera. Y algo que es importante, y lo tocaré en un momento más luego de haber hablado de las necesidades de autorrealización, es que el comportamiento como tal no es equivalente a motivación. Pero ya lo voy a explicar un poquito más adelante para entender estas necesidades de prestigio, reconocimiento, aprecio y demás. Finalmente, nos vamos a encontrar con las famosas necesidades de autorrealización, que están arriba de esta jerarquía y que de cierta manera nos muestran que efectivamente la persona autorrealizada es esa persona que ha alcanzado a satisfacer todas sus necesidades y por lo tanto ya está en otro lado, desde el punto de vista de sus vivencias frente a la vida y las experiencias. Y lo que planteaba Maslow es que el camino o el sentido de la vida está en lograr esa autorrealización y él hace todo un trabajo clínico de investigación con relación a las personas autorrealizadas y dice, se comportan de otra manera y tienen experiencias que él llama experiencias cumbres. Y hablaremos también en un momento más sobre las experiencias cumbres. Lo decía hace un momento, las personas que han llegado a la autorrealización están satisfechas el resto de necesidades y por lo tanto pueden autorrealizarse y esa autorrealización ya cada vez más se aleja más del mundo físico, es menos tangible, es menos abstracto, está relacionado con alcanzar ciertos ideales, está relacionado con la creatividad, está relacionado con otros aspectos. Y él plantea que, bueno, por ejemplo, las personas altamente creativas efectivamente se han autorrealizado o de cierta manera la autorrealización se manifiesta a través de esta gran creatividad. eh, Practican deportes, por ejemplo, la maternidad puede ser un camino para llegar a la autorrealización. Hay diferentes caminos que me pueden llevar a esa autorrealización. Y bueno, en esa época, cuando él habla de esto aquí, dice que es un fenómeno que todavía está poco estudiado. Luego él escribe otros libros y efectivamente un libro del cual ya hablé hace un momento, La persona autorrealizada, ahí hace toda una investigación y una conceptualización de qué es la autorrealización. Ahora, algunas consideraciones importantes para entender esta teoría de motivaciones. En primer lugar, la aparición de una necesidad depende de que la anterior esté satisfecha. Y ya vamos a entrar un poquito en el detalle de esto aquí. Es decir, aparece una nueva necesidad cuando la anterior ya está satisfecha. Una persona que está en modo supervivencia, que tiene hambre, bueno, esa necesidad es lo único que existe. Y así, una vez que se satisfizo esa necesidad, bueno, viene la necesidad de seguridad y va subiendo y va subiendo. Y cuando la necesidad es muy fuerte, puede haber una especie de obsesión en la cual el ser humano cambia su perspectiva de la vida, su filosofía de la vida, por lo menos momentáneamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo muy importante relacionado a las sociedades en las que vivimos. Imagínense un país donde efectivamente están en guerra y están en una ciudad donde la están bombardeando constantemente y bueno, está claro que hay necesidades básicas que tienen que ser satisfechas y por lo tanto la filosofía y el comportamiento de esas personas va a cambiar, por lo menos en ese periodo. Y en países como Ecuador, donde
tenemos problemas serios con relación a la seguridad. Claro, la mayoría de la población va a estar orientada a satisfacer ciertas necesidades, por lo menos en ciertas zonas, ¿no? Y eso cambia la perspectiva de las personas frente a las diferentes situaciones y la manera de comportarse. Otro aspecto importante, ya lo menciono nuevamente, el ser humano no es un animal. Por lo tanto, la pulsión del hambre no puede ser el foco de una teoría de la autorrealización. Y claro, porque en la época se estudiaba el animal y todo lo que hacía relacionado con su supervivencia, y concretamente cuando uno observa esos documentales sobre los animales, por ejemplo, National Geographic, y muestran un documental de la vida de un zorro. Y lo que hace el zorro todo el día es buscar comida, ¿ya? Pero el ser humano no es un animal y tiene otras necesidades. Esta teoría se basa, por lo tanto, más en metas que en pulsiones. Es decir, el ser humano tiene metas. Esas metas me llevan a satisfacer esas necesidades, esa jerarquía de necesidades. Otro aspecto importante es que el organismo es un todo. Es decir, yo y todas mis necesidades están relacionadas con un individuo, o sea, yo como un individuo donde mi mental, mi psiquis, mis necesidades fisiológicas, es decir, mi cuerpo físico, están combinados y conectados y por lo tanto es un elemento más complejo. Otro elemento clave, la teoría de motivación no es sinónimo de teoría de comportamiento. Es decir, las personas tienen un estilo comportamental particular y eso no está relacionado necesariamente con las necesidades insatisfechas. Tenemos un estilo comportamental que está relacionado con el temperamento. Bueno, hay diferentes teorías que nos explican eso de ahí, pero no necesariamente son equivalentes. Y finalmente, hay que entender que existen diversos caminos culturales para satisfacer la misma meta. Por lo tanto, los deseos específicos conscientes son menos importantes que los deseos inconscientes para entender la motivación del ser humano. Esto aquí es interesante, porque, claro, efectivamente, culturalmente somos diferentes. Eh, Uno va a otro país y ve personas que se comportan de otra manera y que tienen otras metas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que explica Maslow es que en realidad tenemos esta jerarquía de necesidades que las vamos satisfaciendo y por lo tanto esos deseos inconscientes para entender a la naturaleza humana son mucho más interesantes que los deseos conscientes, porque los deseos conscientes pueden estar de cierta manera modificados o alterados por elementos culturales. Y hoy día, súper importante, toda la presión que ejercen las redes sociales sobre el comportamiento de una persona, sobre todo cuando es más joven y no tiene su personalidad totalmente definida. Es decir, yo tengo como meta esto de aquí, yo creo que tengo esa meta, tal vez, y eso es consciente, pero hay que entender que inconscientemente están pasando un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de necesidades no satisfechas y por lo tanto al final mi comportamiento va a ser una combinación y el resultado de la búsqueda de satisfacer esas necesidades. ¿Qué pasa cuando las necesidades básicas son deficitarias? Bueno, la persona deficitaria ansía persistentemente su satisfacción, en primer lugar. En segundo lugar, su deficiencia enferma y debilita a la persona. En tercer lugar, su satisfacción es terapéutica y cura la enfermedad deficitaria. En cuarto lugar, su constante satisfacción previene estas enfermedades. Y en quinto lugar, las personas saludables, es decir, que han satisfecho sus necesidades, no muestran estas deficiencias. Ok, hasta ahí la explicación sobre esta jerarquía de necesidades insatisfechas. Habíamos dicho que efectivamente hay una jerarquía que comienza desde las fisiológicas y que llega a la autorrealización, pero cuando vemos esta imagen vemos que, bueno, hay una línea, una frontera que separa cada una de esas necesidades. Pero en realidad es más o menos como lo estamos viendo en la pantalla. Voy a poner la imagen anterior y voy a poner la imagen ahora. Y lo que estamos viendo es que
no hay una frontera específica, no hay una frontera donde realmente yo estoy, perdón un momento, ok, ya. No hay una frontera donde hay una necesidad y resulta que se terminó esta necesidad y comienza otra necesidad, sino que más bien hay un overlap donde una necesidad se cruza con la otra. Es decir, que es más como un espectrum en realidad, donde voy pasando de una necesidad a otra necesidad. Lo explico de otra manera. No es que yo haga un trabajo consciente o inconsciente para satisfacer una necesidad y de repente, check. Ah, ok, entonces ahora voy a pasar a la otra necesidad, sino que esas necesidades se van a ir entrecruzando, por decirlo de alguna manera, y lo vamos a ver como un espectrum donde no necesariamente sé cuándo comienza una y cuándo termina la otra, ¿no? Otro elemento importante, comparto nuevamente mi pantalla. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo que explica Maslow es que en realidad, si bien es cierto, vamos pasando de una necesidad a otra necesidad cuando esa necesidad ya está satisfecha, hay otro elemento a considerar y es que estamos hablando de seres humanos. Y lo que va a suceder es que esa primera necesidad, por ejemplo, la fisiológica, tal vez no se va a satisfacer al 100%, pero ya comienzo a tener otra necesidad y voy a comenzar a tener otra necesidad y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Hay necesidades que ya están más satisfechas que otras y por lo tanto mi foco siempre va a ser en la necesidad menos satisfecha. Lo explico de otra manera. Voy subiendo como un espectrum en esa jerarquía de necesidades, pero no necesariamente la voy a satisfacer al 100% antes de sentir o percibir otra necesidad. Supongamos que mi necesidad de amor o filiación no está totalmente satisfecha, pero ya comienza a estar bastante satisfecha. Bueno, comienzo a visorar otras necesidades como la necesidad de estima. Y por ahí ya comienzo a percibir también la necesidad de autorrealización. Es una jerarquía, lo explico otra vez, donde efectivamente la necesidad fisiológica es la base y de ahí viene la seguridad, que son de cierta manera las más básicas de las cinco, estas dos. Y claro, cuando yo estoy frente a una situación de extrema inseguridad o de extrema necesidad de supervivencia, todo mi foco va a estar orientado hacia esas necesidades, pero para una persona normal, en un mundo normal, bueno, estas necesidades de cierta manera están entrelazadas y las voy satisfaciendo. De manera jerárquica sí, pero tengo una visualización de todas y hay un porcentaje de satisfacción, perdón, entre las unas y las otras, ¿ya? Hay otro elemento que puede suceder y lo explica Maslow. Importante, estamos hablando del ser humano y el ser humano es complejo, por lo tanto no hay una regla matemática, no hay una fórmula única, porque los humanos actuamos de maneras a veces impredecibles. Y lo que puede suceder es que haya una inversión de necesidades para una persona. Resulta que mi necesidad de estima se puso antes que la necesidad de amor. No tengo esa necesidad de amor o de filiación, sino que mi necesidad de autoestima vino antes, ¿ya? Eh, no es lo común, pero puede suceder. Pero en términos generales, la jerarquía es como la estamos viendo en la pantalla. ¿De dónde salen estos resultados y esta teoría? Bueno, hay que entender el trabajo de Maslow. Él se dedica a hacer estudios clínicos, o sea, trabaja con personas.
Y su foco son las personas normales, no las personas que tienen algún comportamiento psicótico, alguna enfermedad mental o física. Y a partir de la investigación y la entrevista de una gran cantidad de personas, él llega a estas conclusiones. Entonces, ¿puede haber una inversión? Sí, puede haber una inversión. Y puede suceder algo más, que efectivamente yo estoy comportando de una manera determinada que me va a llevar tal vez a satisfacer no una sola necesidad, sino que varias. Tal vez hago algo que me va a impactar en mis necesidades de amor y en mis necesidades de seguridad al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, hablemos entonces, pues, de el ser humano autorrealizado o la persona autorrealizada. ¿Cuáles son las características del hombre autorrealizado, hombre-mujer autorrealizado? Bueno, lo que dice Maslow se puede resumir en esta frase. Un individuo debe hacer lo que está destinado a hacer. ¿Ya? Un individuo debe de hacer lo que está destinado a hacer. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que a medida que yo voy satisfaciendo estas necesidades, poco a poco comienzo a entender, de cierta manera, cuál es el sentido de mi vida, comienzo a entender por qué estoy en este mundo, o por lo menos cuál es el camino que debo encontrar para autorrealizarme. Y él identifica varias características muy interesantes. Se las pongo todas. Esto sale directamente del trabajo de investigación de Maslow, así que las leo rápidamente y comento algunas cosas. En primer lugar, esa persona que es autorrealizada, que alcanzó la autorrealización, tiene una mayor percepción de la realidad o una percepción superior de la realidad. ¿Qué quiere decir eso de él? Él dice que por lo general tenemos una percepción distorsionada de la realidad. ¿Por qué razón? Porque tengo necesidades insatisfechas y una persona que tiene una necesidad importantísima de amor, por ejemplo, su realidad va a ponerle un filtro donde todo lo va a leer y lo va a interpretar con relación a esa necesidad no satisfecha. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy subiendo y es satisfecho las necesidades anteriores, cuando llego a la autorrealización, mi percepción de la realidad es mayor. Hay una mayor aceptación de uno mismo y de los demás y de la naturaleza. Es decir, me acepto como soy y ni me autoflagelo, ni me castigo, ni me estoy pasando películas de que soy alguien que no soy. Hay una mayor espontaneidad, hay una mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas, hay una mayor independencia y deseo de intimidad, hay una mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación, una mayor frescura de apreciación y riqueza de reacción emocional, una mayor frecuencia de experiencias superiores, una mayor identificación con la especie humana, un mejoramiento en las relaciones interpersonales, una estructura caracterológica más democrática, una mayor creatividad y algunos cambios en la escala de valores propia. Voy a comentar algunos de estas características de la persona autorrealizada. En primer lugar, hay algo interesante con relación de esta autorrealización. Maslow dice que una persona autorrealizada no quiere decir que llegó a un momento superior y que es más que los demás, sino que tiene la capacidad de tener un enfoque correcto de los problemas. Es decir, ve la realidad tal como es y entiende los problemas sin drama, ¿ya? Y por lo tanto va a tener una mayor capacidad para afrontar los problemas y encontrarle solución de manera correcta. Es decir, no tiene menos problemas, tiene un mayor enfoque, una mayor objetividad, por lo tanto, menos pasión en el sentido negativo de la pasión y por lo tanto los puede solucionar de mejor manera. Y cuando habla de una mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación, es interesante porque las personas que tienen necesidades muy básicas no satisfechas son mucho más fáciles de manipular
Y eso lo vemos mucho en política. Cuando tú tienes gente con hambre y gente que se siente insegura, es mucho más fácil de manipular. Y claro, el mal político es el que mantiene a la gente así. El buen político es el que lleva a los individuos a que se autorrealicen, ¿no? Otro elemento interesante con relación a esto de aquí, bueno, más inteligencia emocional, para decirlo de manera muy sencilla, y finalmente una mayor creatividad. Si estamos hablando de aspectos laborales, de profesionales, está claro que un individuo que tiene esas características que acabo de mencionar va a tener mucho más potencial para convertirse en un líder y mucho mayor potencial para gestionar equipos de trabajo e interrelacionarse con otras personas y encontrar soluciones creativas para los problemas. Y finalmente, el tema de la escala de valores también es muy interesante porque, eh, claro, yo tengo ciertos valores, ¿no? Las personas tenemos valores a diferentes jerarquías también, pero poco a poco, cuando se me aclara la mente y me autorrealizo, esos valores van encontrando de cierta manera su posición natural, donde deberían de Buenas estar. tardes, emperador. ¿Qué, Yo ya termino esta reunión. eh, que es interesante el tema de los valores porque efectivamente todos tenemos valores. Para entenderlo de manera muy sencilla, es lo que yo valoro. Y por lo tanto, a las cosas que yo valoro le voy a dar cierta jerarquía. Cuando yo me autorrealizo, esa jerarquía de valores también va a encontrar su lugar de manera natural, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, elemento muy interesante con relación a esta autorrealización. Maslow habla de experiencias cumbre, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con experiencias cumbres? Él hace una investigación posterior y eh, tiene entrevistas con personas que a priori han alcanzado esa autorrealización y dice, bueno, vamos a estudiar a las personas autorrealizadas, vamos a entender por qué se han autorrealizado y de ahí salen estas características que vimos anteriormente. Y lo interesante es que les hace una pregunta adicional y pregunta, bueno, sitúate en este momento de autorrealización y los mayores momentos de éxtasis que has alcanzado en la vida. Y bueno, se da cuenta a través de esta serie de entrevistas que efectivamente las personas autorrealizadas tienen una mayor frecuencia de experiencias cumbres. ¿Qué es una experiencia cumbre? Está relacionado con momentos de mayor creatividad, momentos de éxtasis, momentos de gloria en el buen sentido de lo que se define como gloria, que no está relacionado necesariamente con el placer. Entonces, claro, la persona que ha alcanzado la autorrealización tiene experiencias cumbres que de cierta manera son experiencias no racionales que le permiten entender el mundo, entender otras cosas que los demás no pueden entender. ¿Ok? Es muy interesante ese alcance de la teoría. Ahora, hablemos entonces un poco sobre liderazgo, ¿no? Lo primero que hay que entender es que el buen líder debe buscar su propia autorrealización. Es decir, que yo como líder o como un individuo que está buscando desarrollarse individualmente para el día de mañana poder liderar a otros, debo comenzar a pensar en primer lugar en mi propia jerarquía de necesidades. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me ubico? Como habíamos visto anteriormente, no necesariamente estoy en un solo lugar, pero porcentualmente sí, efectivamente, tal vez estoy más en un lugar que en otro lugar. ¿Ya? A veces resulta que por situaciones de la infancia, mi foco, mi obsesión, por decirlo de otra manera, se encuentran en necesidades muy básicas que tienen que ver con la necesidad de fisiológicas, pero tal vez más que con las fisiológicas, con las necesidades de seguridad, como yo lo planteaba anteriormente. Un niño o un adulto que cuando niño sufrió muchas necesidades de las necesidades básicas, seguramente va a ser
más frágil desde una perspectiva psicológica. ¿Ya? Si efectivamente tuvo una sensación, una percepción o ciertas privaciones cuando era pequeño, va a tener una mayor fragilidad en cuanto a su psiquis, va a tener tal vez una menor inteligencia emocional, por decirlo de otra manera. Y algo que menciona Maslow también, que es interesante, es que estas personas que tuvieron de pequeño sus necesidades satisfechas en una mayor proporción, obviamente, no todo el tiempo, pero esas necesidades básicas satisfechas de manera continua, hacen que la persona cuando es adulta sea mucho más fuerte. Es decir, tengo mayor capacidad de soportar situaciones de privación de otras necesidades. ¿Ya? Es decir, lo explico de otra manera, si yo tuve una infancia normal donde sentí protección, donde sentí amor, donde no pasaba hambre, bueno, es decir, una psiquis que se desarrolló normalmente satisfaciendo estas necesidades. Si cuando soy adulto resulta que pasa hambre, no me va a costar tanto, o si estoy frente a situaciones de inseguridad o de inestabilidad, que se traduce en inseguridad, o situaciones de falta de filiación o de amor, ¿no? Tiene una mayor capacidad para soportar. Y es interesante entenderlo porque, claro, los que estamos aquí el día de hoy somos adultos. Y el adulto, bueno, está frente a los hechos consumados. La infancia ya pasó, etcétera. Y sí, pero sin necesidad de llegar a un tema de terapia psicológica o de psicoanálisis, sí puedo comenzar a trabajar sobre mí. Puedo entender dónde me encuentro yo con mayor frecuencia con relación a esta jerarquía de necesidades y comenzar a trabajar donde, con relación a esos elementos que me generan dificultad, ¿ya? Donde encuentro bloqueos, de cierta manera, por decirlo, explicarlo de otra manera, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso. Un buen líder debe buscar su propia autorrealización y el buscar su propia autorrealización explica un autoanálisis, un proceso de reflexión donde entiendo el por qué estoy y por qué estoy ahí, ¿no? Es decir, por qué estoy donde estoy, dónde está mi foco de atención y qué es lo que tengo que hacer para autorrealizarme y pasar al siguiente nivel, por decirlo de otra manera. Otro aspecto importante con relación a el liderazgo y la motivación, ¿no? Hay ciertas condiciones básicas para que las personas se autorrealicen. ¿De qué habla Maslow? Maslow dice que, en primer lugar, para poder autorrealizarse, hay que tener libertad para hablar. Hay que tener libertad para hacer, libertad de investigar y buscar información, libertad para defenderse, justicia y equidad y honestidad. Es un listado muy interesante porque nos lleva a reflexionar y a evaluar cómo estamos en cuanto a nuestra propia organización para las personas que trabajan en una empresa, tienen una empresa o son líderes de algún equipo. Si yo comienzo a hacer una evaluación sobre cómo está mi equipo, cómo están las personas con las que trabajo o las personas que trabajan para mí, ¿tienen libertad de expresión, sí o no? Es decir, en primer lugar, si tienen libertad para decir lo que tienen que decir. Y en segundo lugar, saber si tienen una libertad de expresión. Expresión, perdón, libertad de expresión. Y por otro lado, saber si sus ideas se están escuchando, si sus ideas se escuchan. Una cosa es decir y otra cosa es escuchar. En segundo lugar, libertad de hacer. Desde hace muchos años, desde los 90, se hablaba del empowerment, es decir, dar cierta libertad dentro de el marco de un puesto de trabajo para que las personas puedan hacer, experimentar, que haya una flexibilidad en cuanto al trabajo de una persona. Los procesos tienen que estar claros,
pero las personas tienen que tener libertad para innovar y para aportar a través de su creatividad a que el trabajo se haga de mejor manera. Tercer lugar, esa idea de libertad de investigación y buscar información. Realmente estoy dando las posibilidades para que mi gente se forme, para que tenga educación, o estoy yo como líder compartiendo de manera inegoísta el conocimiento que tengo, ¿no? Ese elemento también es interesante, ¿no? Libertad para defenderse, creo que es obvio, está relacionado con la justicia y la equidad. ¿Hay una sensación de justicia y equidad en los equipos de trabajo? ¿O resulta que hay personas que se las trata mejor que a otras? ¿O hay personas que hacen ciertas cosas y no pasa nada? Por ejemplo, en organizaciones pequeñas, ¿verdad? Aunque pasan las grandes también. Hay el que siempre llega tarde y no pasa nada, y hay otros que no pueden llegar tarde, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, hay una percepción de justicia y equidad y finalmente honestidad, ¿no? Una organización donde hay honestidad y donde la honestidad es parte de la cultura es una organización esencialmente sana desde un punto de vista de la psiquis. Porque claro, el ser humano tiene su psiquis y cuando estamos hablando el día de hoy de, cuando yo hacía mención a las enfermedades, estábamos hablando sobre todo de las enfermedades de la psiquis, ¿verdad? Y claro, la organización es un todo viviente también, una empresa es un todo viviente, donde a veces también hay enfermedades de la psiquis, ¿verdad? Es decir, hay un desequilibrio de la psiquis que hace que nos comportemos dentro de la organización de manera no saludable. Y eso evidentemente impacta de manera negativa en el compromiso de las personas, en el clima laboral y evidentemente en el performance también de los equipos, ¿no? Em, Elemento clave también y elemento final para conversar y responder a ciertas preguntas si tienen preguntas. Yo he ido bastante rápido con relación a la teoría y lo que puede aportar esta teoría, pero es interesante también escuchar si tienen preguntas relacionadas a esto de aquí, ¿no? Recomendación importante y recomendación final. Conocer a los demás. Muchas veces cuando somos líderes nos olvidamos de al aspecto humano y nos concentramos, nos focalizamos en los objetivos numéricos de la organización, que evidentemente son importantes y son clave, pero no hay que olvidarse que para llegar a lo numérico, para llegar al objetivo, necesitamos a las personas. Necesitamos, por lo tanto, que las personas se sientan bien, pero más allá de que se sientan bien, hablando en términos de Maslow, que sus necesidades estén satisfechas, ¿verdad? Y a eso implica varias recomendaciones. En primer lugar, preocuparse por la vida del otro. Por la vida no en el sentido del chisme, ¿no? Sino de cómo está el otro. Hay gente que a veces tiene situaciones personales y no necesariamente lo sabemos. No necesariamente lo sabemos porque tal vez no nos interesa. Y claro, efectivamente, cuando tengo al empleado que tiene drama todas las semanas, es complicado, pero sí es importante tener una noción básica de la vida del otro, las dificultades que está atravesando el otro. En segundo lugar, entender su propio dilema en cuanto a sus necesidades deficitarias. Es decir, cada uno tiene un dilema y es necesario que yo entienda el dilema del otro, ¿ya? Si yo hago un escaneo rápido de esas necesidades, esas 5 necesidades, afortunadamente no son ni 10 ni 20, son 5, me las puedo aprender y puedo entenderlas, tal vez pueda ir ubicando a mi gente sin necesidad eh, de tener un prejuicio o un juicio con relación al otro, pero sí entender cuáles son los dilemas del otro. Porque tal vez el otro tiene dilemas que yo no vivo. Tal vez el otro resulta que cuando llega a su casa en la noche no tiene auto y tiene que ir en bus y su barrio es extremadamente peligroso. En el mundo en que vivimos puede suceder muchísimo. ¿Entiendo ese dilema o no lo entiendo? ¿Verdad?
Y finalmente entender su personalidad. Y hay un sinnúmero de herramientas. Nosotros como Thomas tenemos herramientas que nos ayudan a entender la personalidad del otro. Porque como lo decía desde el inicio, hay elementos que están relacionados con nuestra vida de cuando somos chicos y que nos siguen acompañando y que hacen que haya de cierta manera un foco, incluso a veces una obsesión con relación a esta jerarquía de necesidades y además que son inconscientes, este foco y estas necesidades son inconscientes y por lo tanto va a hacer que de cierta manera mi personalidad tenga escasez en ciertos rasgos, en ciertos aspectos y una abundancia o un exceso en otros, ¿no? Y esto de aquí puede afectar evidentemente el comportamiento de las personas y es indispensable que yo como líder tenga la capacidad de entender el porqué del otro, el comportamiento del otro. Lo explico de otra manera. Hablábamos de comportamiento. Yo decía que motivación y comportamiento no son lo mismo, pero el comportamiento es lo que veo, ¿ya? Y ese comportamiento implica dos aspectos. Uno, el estilo de comportamiento. Es decir, yo me comporto de cierta manera y siempre me voy a tender a comportarme de una manera determinada. Y ese estilo de comportamiento es un poco inconsciente, es un estilo preferido de comportamiento y hace que yo logre resultados a través de ese estilo. Los logro de diferente manera que otras personas. Y por otro lado está el cómo actúo, mi actuar. Esa es la otra parte del comportamiento, es decir, mis acciones, ¿ya? Y esas acciones tienen base en mi actitud, evidentemente, el satisfacer estas necesidades o entender dónde estoy dentro de la jerarquía y finalmente mis valores y mi sistema de creencias. Y todo eso, de cierta manera, va a conformar un todo que es la estructura de mi personalidad y que da como resultado mi propia inteligencia emocional. ¿Ok? Bueno, son las 11 de la mañana. Con relación a Maslow, es un autor muy interesante, hay muchísimo que decir. Les recomiendo que lean sus libros, son de fácil lectura. Hay cosas que se encuentran, muchas cosas que se encuentran en español. Y, y bueno, como recomendación, sí, efectivamente, lo repito, entender dónde estoy, entender dónde están las personas a mi alrededor, interesarse por el otro. Maslow, como yo decía al inicio, considera que el ser humano es esencialmente bueno. Y a veces nos pasamos películas de que el otro es malo, de que el otro es un monstruo. Yo explicaba que él tuvo esta visión de gente alrededor de una mesa discutiendo sobre cómo alcanzar la paz. Y bueno, no todos los países están en guerra, pero sí creo que de cierta manera, todos los que interactuamos con otros, sea en la familia, sea en un equipo de trabajo, sea en una empresa, estamos de cierta manera obligados o tenemos el deber de sentarnos alrededor de una mesa para entender cómo podemos interactuar de una manera saludable desde el punto de vista de la dimensión psicológica y cómo podemos lograr mejores resultados a través de la interrelación con los demás. Bueno, muchas gracias. Les voy a dar un espacio para preguntas, simplemente para cerrar. Como Tomás y como Agencia 7, ¿cómo podemos ayudarlos? En primer lugar, tenemos escuelas de liderazgo, trabajamos en desarrollo de equipos de trabajo, tenemos herramientas para diagnosticar líderes y equipos, tenemos herramientas de evaluación de personal. Realizamos diferentes intervenciones de consultoría organizacional que van desde diagnóstico de los equipos, como le decía hace un momento, hasta talleres de alineación de equipos, team buildings, talleres de planeación estratégica y finalmente tenemos un sólido equipo y una sólida experiencia haciendo selección de personal. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Les doy espacio a las personas que quieren hacer alguna pregunta. Pueden preguntar por el chat o pueden preguntar abriendo el micrófono.
Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo está? Mi nombre es Yadira Armas. Yadira Armas. Cuéntanos, Yadira. Bueno, primero agradecerles el espacio y el tiempo. Yo soy docente en la Universidad de Ecotec. Más que, que una pregunta es más bien un agradecimiento, porque durante muchos años que estoy en la docencia, uno de los cuestionamientos que hemos tenido en clase es, por ejemplo, cómo realmente la teoría que se generó hace muchos años sigue aún vigente. Yo creo que eso es un desafío que todos los estudiantes tienen en las aulas, porque tengo que estar estudiando teorías que de pronto ya están obsoletas. Entonces, en el diálogo que comentabas, manifestabas algunos aspectos sobre la persona que es autorrealizada. Hoy en día le damos diferentes etiquetas a esta persona, ¿no? Algunos le llaman despertar de la conciencia, otros le llaman ser una persona sana, pero qué importante que es todo lo que comentaste, porque ¿qué es lo que nosotros queremos construir, por ejemplo, a nivel país? Queremos tener personas que sean capaces de innovar, queremos tener personas que sean fuertes, que puedan ayudarnos a salir de las crisis, pero no nos estamos dando cuenta de la base, de las necesidades. Queremos destruir con personas que están en modo supervivencia. Entonces, mira cómo la teoría de Maslow realmente tributa a lo que vivimos en nuestro día a día y qué bueno que podamos tener estos espacios para hacernos más conscientes de esta realidad. Entonces, más bien era un agradecimiento. Muchísimas gracias, Yadira, por tu aporte y tienes toda la razón. Comento algunas cosas con relación a lo que dices. En primer lugar, sí, uno podría decir, bueno, es que es una teoría antigua. Sí, pero responde a la naturaleza humana, a una investigación sobre la naturaleza humana. Y la realidad es que la naturaleza humana no necesariamente cambia tan rápido como uno cree. Y con relación a lo otro que mencionaba Yadira, ¿por qué estudiarla en el mundo actual? Porque definitivamente cada vez es más necesario entender hacia dónde vamos como humanidad y hacia dónde vamos como sociedad. Y podríamos hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Y decir, bueno, y el ladrón? ¿Dónde está? En cuanto a esa jerarquía de necesidades. Porque claro, al final, no importa dónde esté, ¿ah? Puede haber varias respuestas, pero ¿qué me interesa con relación a ese ejemplo que es bastante sencillo? Imagínense si el día de mañana yo salgo a explicarle a la sociedad en su conjunto, desde pequeños, que efectivamente la felicidad está en la autorrealización y hay ciertas características del ser humano autorrealizado y que no tienen nada que ver con las necesidades fisiológicas, es decir, con lo material. Porque si ustedes se ponen a ver todo lo que está hacia arriba, no tiene que ver con lo material, ¿ya? Las necesidades de amor no tienen que ver con lo material, ¿ya? Las necesidades de autoestima no tienen que ver con lo material, porque la autoestima no está en tener un carro más grande. O sea, yo puedo tener como acción comprarme un carro más grande, pero la autoestima no está ahí, ¿ya? Y todavía más la autorrealización. La autorrealización no tiene nada que ver con comprarme la casa grande y tener un diploma pegado en la pared, por decirlo de alguna manera. Así que muchas gracias, Yadira, por el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Fernando, yo quería preguntarte cómo o qué tan importante sería aplicar o pensar en esta jerarquía de Maslow en los procesos de selección y de atracción de talento hoy en día. Em, Creo que es interesante verlo desde la perspectiva del desarrollo organizacional, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista de la organización, ¿qué es lo que estamos buscando para nuestra empresa, verdad? Tiene que ver con la cultura. Y lo primero la primera pregunta que habría que hacerse, María Paula, está relacionado con ¿cuál es la cultura de nuestra organización? ¿Ya? Nuestra cultura permite, hablábamos hace un rato de que haya libertad de expresión, libertad de investigación, libertad de hacer, justicia, equidad, honestidad. Nuestra cultura organizacional está apuntando hacia esos valores, por llamarlos de alguna manera, sí o no, ¿ya? Y eso me va a ayudar a entender luego, cuando hablamos de selección de personal, cuáles son las personas que yo quiero atraer hacia mi organización.
Está claro que no todos están autorrealizados, no puedo pedir eso de ahí, ¿ya? Pero sí tengo que motivar a que mi organización sea un espacio donde las personas puedan alcanzarlo, ¿ya? Voy a decir algo que es importante también. Yo no puedo obligar a las personas a autorrealizarse poniéndoles una pistola en la cabeza, ¿ya? Puedo crear el espacio, ¿ya? Puedo entender dónde están, puedo acompañar, ¿ya? Y puedo hacer cosas al respecto. Por ejemplo, necesidades de autoestima. Bueno, ¿cómo estoy reconociendo yo? ¿Cómo estoy ofreciendo el reconocimiento dentro de la organización? Que ojo, el reconocimiento nunca es económico, ¿ah? Es decir, lo económico puede ser un factor de desmotivación, pero no es un factor de motivación. Bien. Entonces, ¿cómo estoy reconociendo el trabajo de los otros y el aporte de los otros? Los éxitos y los fracasos, porque los fracasos también pueden ser reconocidos. Lo hiciste muy bien, no funcionó, la próxima vez lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Entonces, creo que eso es clave, entender hacia dónde está dirigiendo mi organización a las personas, qué es lo que está haciendo mi organización para que las personas tengan un espacio para convertirse en mejores personas. ¿Ok? Hay otra pregunta en el chat. Gilda, ¿cómo se puede evitar prejuicios al interpretar los comportamientos de los miembros de un equipo? ¿Cómo se puede evitar prejuicios al interpretar los comportamientos de los miembros de un equipo? Es una pregunta amplia que va más allá de la teoría de Maslow y lo voy a explicar de diferentes maneras. Yo decía, es importante conocernos, ¿ya? Y evitar prejuicios implica conocerme a mí y conocer al otro, ¿no? Por ejemplo, puedo contar experiencias de lo que hacemos nosotros como Thomas. Nosotros hacemos talleres de autoconocimiento a través del uso de nuestras evaluaciones. Es decir, evaluamos a personas de un equipo o a personas de una organización, les damos un feedback sobre su propio estilo comportamental, sobre sus propios rasgos de personalidad y hacemos talleres donde hay una interacción entre las personas, la entrega de un conocimiento que está relacionado a la teoría de la personalidad, del comportamiento, etcétera, para que las personas entiendan por qué percibo tal vez al otro de una manera negativa. ¿Por qué reacciono de cierta manera ante los comentarios o ante los comportamientos del otro? Y no estoy hablando, cuando hablo de comportamiento, no estoy hablando de mal o buen comportamiento social, sino al estilo comportamental. Es decir, a veces yo considero que el otro es muy agresivo, ¿ya? Eh, y tal vez no es que sea agresivo como tal, desde una perspectiva negativa o peyorativa, sino que su estilo comportamental o los rasgos de su personalidad lo llevan a actuar de una forma que de cierta manera es muy diferente a la manera en que yo me comporto de manera natural. Pero insisto, eso no quiere decir ni que sea una mala persona, ni que sea un mal profesional o que no me quiera, ¿no? Simplemente se comporta de otra manera y eso efectivamente me puede ayudar, regresando a la pregunta de Gilda, a entender que efectivamente hay prejuicios y que la mayoría de los conflictos de las organizaciones no está relacionado a cómo pensamos, porque por lo general dentro de una organización todos tenemos más o menos la misma manera de pensar, por lo menos la misma manera de pensar en cuanto a cómo lograr los objetivos, ¿ya? Entonces, no está relacionado con cómo pensamos, sino que nos percibimos de manera diferente, se generan conflictos, roces, porque actuamos de manera diferente, pero no necesariamente porque no nos queremos. ¿Ok? Belén pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad para ayudar a que las necesidades básicas de otros puedan ser cubiertas? Gran pregunta de examen final. Eh, ahí tengo que responder con mi sombrero de profesor de filosofía. Y es que, claro, está la sociedad y a veces uno dice, sí, pero es que los demás son burros, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Los demás son bestias, los demás son estos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden pasar dos cosas, que yo me quede en los demás son, ¿ya?
y claro, me quedo en el estado quejándome todo el tiempo, ¿ya? Y la otra opción es que salga a evangelizar, ¿ya? No, es que esto está mal eso no, así no se hace y uno no se comporta así, ¿ya? Y hay una tercera vía, que es ser ejemplo, ¿ya? Y esa es la vía más importante, ser ejemplo. Ser ejemplo quiere decir que estoy trabajando sobre mí. Y si estoy trabajando sobre mí, los demás van a observar que hay otra manera de comportarse y hay otra manera de entender cómo lograr satisfacer esas necesidades básicas. Evidentemente aquí no estoy hablando de las necesidades de fisiológicas, porque eso es modo supervivencia y claro, ahí tengo que dedicarme a otras cosas más concretas. Pero en primer lugar, ser ejemplo, que eso es básico, Belén. El ejemplo habla por sí solo, ¿ya? Y no necesito estar ni teorizando, ni evangelizando, ni quejándome. Simplemente siendo lo que soy, siendo una mejor persona, estoy colaborando a que la sociedad se convierta en algo mejor. Punto uno. Punto dos. Claro, está el camino político siempre, ¿no? Entonces por eso nos enfocamos tanto en lo político, pero hay una trampita en lo político y es que siempre estamos buscando que nos solucionen la vida. Y hay otra manera de hacer política y es impactando de manera positiva en la sociedad. Y por eso yo siempre recomiendo que se haga voluntariado, ¿no? Voluntariado, diferentes tipos de voluntariado, social, ecológico, educación, o sea, ¿qué es el voluntariado? Esencialmente hacer un trabajo no egoísta, no remunerado. Ojo, porque hay gente que es voluntario porque trabaja en fundaciones, eso no es un voluntario, es un empleado de una fundación. Me refiero a un trabajo inegoísta que impacte de manera positiva en los demás y que es un trabajo que lo hago de manera voluntaria, es decir, no remunerado, y porque lo hago porque sale de mí, ¿ya? Eso es indispensable, porque además el trabajo voluntario es servicio en el buen sentido de la palabra, y por lo tanto es un elemento purificador de la personalidad, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Otra pregunta. Daniela, ¿cómo puede un líder fomentar la motivación individual de sus colaboradores? Ok, es una buena pregunta. Nosotros tenemos una herramienta que se llama TQ, que evalúa inteligencia emocional. ¿Por qué digo esto aquí? Porque uno de los rasgos importantes de la inteligencia emocional es la automotivación, ¿ya? Y eh, un líder tiene que tener automotivación, es decir, no me puede estar motivando desde afuera. Tengo que tener motor propio, tiene que haber una flama chiquita, un fueguito chiquito encendido dentro de mí, ¿ya? Y es interesante eso de tener el fuego encendido dentro de uno mismo, porque eso quiere decir que no necesito que me estén empujando. ¿Qué es lo que pasa? A veces toca empujar, efectivamente, toca motivar, pero un equipo no puede depender de la motivación de afuera, porque en primer lugar resulta que el líder tiene que estar empujando todo el tiempo, ¿ya? Para que haya autonomía, para que las cosas avancen, y eso va a generar el desgaste y eso va a generar que el líder no se pueda ocupar de lo que se tiene realmente que ocupar, que no estar motivando de manera permanente a los demás o empujando a los demás, ¿ya? Entonces, en primer lugar, esa idea de como líder tengo que estar automotivado yo, la base, tengo que tener una flama dentro, ¿no? Una llamita dentro, que es la automotivación. Eh, y otro elemento interesante con relación a esa pregunta es que, bueno, entonces, ¿qué hacer con las personas si no se motivan solas? ¿Ya? Em, la pregunta que hice anteriormente es válida de ser ejemplo, en primer lugar.
En segundo lugar, la motivación no puede ser una falsa motivación, donde yo, sí, vamos chicos, vamos muchachos, sí podemos. Eso te funciona un rato, pero con la gente hay que trabajar de otra manera, porque lo que tenemos que buscar es que la chispita se encienda en los demás. Hay ¿por qué hablo del fuego? ¿Ya? Porque tiene una característica interesante. Imagínate si tú quieres traspasar agua de un vaso a otro. Bueno, y tenemos 10 personas que tienen un vaso. Bueno, yo cojo mi vaso y te paso el agua. El mío se quedó vacío y pasa al otro, al otro, al otro, al otro. ¿Ya? Hay una transferencia, ¿verdad? Pero el agua sigue siendo la misma. No pasa lo mismo con el fuego. Si yo tengo una flama, puedo encender la tuya y la tuya se quedó encendida y tú puedes encender la del otro y a la final vamos a tener un gran fuego donde hay 10 fuegos encendidos. Y la motivación realmente es eso ahí. Es decir, no se trata de motivar solo desde afuera, a veces toca, se trata de que, plin, esa llama se encienda, ¿no? Y para eso es necesario que el líder sea ejemplo en primer lugar y que sea ejemplo como tal, ejemplo de autorrealización y que fomente estos otros aspectos que hablábamos hace un momento, que haya capacidad de expresión, que haya libertad de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Algo más que es clave con relación a esta idea de la motivación es que eh, como estoy buscando que las personas enciendan la llama de la automotivación, tengo que acompañarlos en su propio viaje de autorrealización. ¿Cómo? A través del conocimiento. Hay un transfer de conocimiento, una transferencia de conocimiento. Cuando yo enseño el porqué de las cosas, eh, eso hace que la llama se encienda, ¿ya? Cuando yo le doy sentido al trabajo, es decir, las personas pueden encontrar el propósito de su trabajo, hay automotivación. Y de la misma manera, eso va a fomentar a que haya, que se encuentre el sentido de la vida, el propósito de, ¿no? Eso es importante, acompañar a que las personas encuentren sentido, que encuentren el propósito de por qué hacen las cosas, ¿ya? Yo, trabajando en una escuela de liderazgo la selva, en el oriente, conversaba alguna vez, eran supervisores de, de estructuras petroleras, de pozos de extracción de petróleo. Y yo les decía, pues ellos, claro, trabajan con gente muy básica, paleros. Yo aprendí ese término, ¿qué es un palero? El que tira pala, el que hace huecos con pala. Y es una función esencial en ese tipo de trabajo. Entonces me decían, sí, pero bueno, ¿cómo trabajo con esa gente? Eh, bueno, esas personas que están haciendo eso tienen que entender el sentido de lo que hacen, o sea, el sentido macro de lo que hace tu empresa. O sea, hay un ejercicio básico de imaginación. Imagínate una familia un domingo que está en su carro y llega a una gasolinera y el padre o la madre de familia se baja para poner gasolina en el carro y para salir a un día de campo o para irse a la playa, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo muy básico, ¿ah? Pero claro, esa persona que está paleando tiene que entender lo que pasa al final de su trabajo, ¿ya? ¿Por qué hago esto de aquí? Para la felicidad de una familia que se va a la playa un fin de semana. Si yo no, es un ejemplo bien básico, pero si yo no lo entiendo, si yo no entiendo el propósito del por qué hacemos las cosas como empresa, por qué hacen las cosas donde yo trabajo como las hacen, va a ser difícil que logre esa automotivación. Me extendí un poco, pero esas preguntas son un poco filosóficas en realidad. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Son las 11:24. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a este webinar. Hay muchas otras personas inscritas que no se conectaron. Vamos a poner a disposición este webinar. También se los vamos a enviar a ustedes por mail para que tengan acceso al webinar. Y si alguien quiere contactarse con nosotros,
Les pongo en la pantalla mis datos de contacto para que nos contacten. Si tienen preguntas, si quieren que los ayudemos de alguna manera, esos son nuestros datos de contacto y estamos a su disposición. Fue un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Adiós.